Muy buenos días, colegas, amigas y amigos. Realmente para mí es muy grato estar en esta sesión en medio de un público de un muy alto nivel y que espero pues se interese en la charla que voy a dar, porque una cosa es el título y otra cosa es el resto de la charla. Espero también que el protocolo de seguridad no tengamos que ponerlo en práctica, al menos muy pronto, ¿verdad? Bueno, a mí se me pidió que tratara de reflexionar sobre el tema que está ahí en el título. Y yo pues me planteé lo siguiente, que valía la pena comenzar compartiendo con ustedes dos imágenes bastante contrastantes para a partir de ellas tratar entonces de elaborar un poco sobre sus componentes y al final tratar de por lo menos darles mis opiniones de por qué esas imágenes son tan distintas en ámbitos perceptivos también diferentes. La primera imagen nos habla de un país desordenado y poco seguro, dormido en sus laureles, podríamos decir, rezagado en sus avances al compararlo con otros, crecientemente desigual y decrecientemente solidario, que proyecta una visión idílica sin un real sustento, con líderes políticos tolerantes de la corrupción y desvinculados de los intereses de la población, una estructura institucional entrabada, un gobierno que no logra afrontar con eficacia y decisión los mayores retos nacionales y una ciudadanía poco interesada en lo público y centrada en lo individual. Supongo que ustedes identificarán esa imagen e identificarán a qué país se refiere, por lo menos en las percepciones de mucha gente. Creo que es de manera obviamente simplificada, en aras de la brevedad, una imagen que se ha ido insertando en las visiones, en las percepciones y en las reacciones de grandes sectores de la población en Costa Rica. Yo no me atrevo a decir que sean mayoritarios, tampoco minoritarios, pero sí son sectores amplios y además es una imagen que ha sido tomada por muchos de quienes participan en la discusión pública y es la que está más presente en este momento, con distintos componentes, algunos adicionales a estos, en los medios de comunicación. La otra imagen es bastante distinta. Es un país de ingreso medio, pacífico, desarmado, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Un ejemplo de estabilidad en una zona geográfica generalmente convulsa e inestable, líder en desarrollo sostenible y en políticas y decisiones ambientales, comprometido con la transparencia, el rendimiento de cuentas, la libre expresión, el Estado de Derecho y el sistema multilateral, que impulsa una política económica y social razonablemente responsable y orientada al bienestar de los ciudadanos, se comporta además como un ciudadano global responsable y desarrolla una política exterior consecuente con sus valores y prácticas internas. Esta es también, a grandes rasgos, y también de manera un tanto simplificada, la imagen más generalizada de Costa Rica que existe en el mundo, al menos entre los sectores que se interesan en los asuntos internacionales, porque el mundo es ancho y ajeno, ¿verdad? Y muchísima gente nos interesa en los asuntos internacionales. Estoy hablando de ese mundo que está compuesto fundamentalmente por sectores académicos, empresariales, políticos, de medios de comunicación y de diplomáticos. Es una imagen muy fuerte que está enraizada en la historia del país y también creo yo que está enraizada en realidades bastante claras de Costa Rica. Y es la que realmente anima nuestra proyección hacia el mundo y nuestra política exterior. ¿Cuál será de estas dos imágenes
la más real, la más apegada a los hechos. Dejemos esa pregunta en suspenso. Voy a tratar yo, obviamente, de dar mis opiniones un poquito más adelante. Por ahora, lo que quiero es explorar los distintos componentes de esas visiones. A la primera, por aspectos de simplificación, la llamaré una imagen coyuntural esencialmente negativa, y a la segunda, la más positiva, una imagen estructural esencialmente positiva. Veamos un poco esa imagen coyuntural esencialmente negativa. Si echamos un vistazo, y las encuestas van y vienen, a los resultados que generan una serie de encuestas, sobre todo recientes, que se han dado a conocer en el país, hay una serie de elementos que respaldan esa imagen de percepciones de los ciudadanos sobre algunos aspectos más específicos de la vida nacional, sobre todo de la vida pública. Y me voy a referir, porque fue la que me resultó más fácil consultar, a la última encuesta de Unimer que publicó La Nación y que fue hecha a mediados de octubre de este año. Allí, los ciudadanos que dicen estar muy satisfechos con el sistema político costarricense representaron un 35% de la población, y hace 6 años representaron un 55%. O sea, hay un decrecimiento de 20 puntos porcentuales. En ese mismo periodo de 6 años, bajó de 60% a 38% quienes dijeron estar muy de acuerdo en apoyar el sistema político nacional. El sistema político nacional es una abstracción, ¿verdad? Pero cada cual lo interpreta a su manera, y eso implica que esa interpretación es esencialmente negativa. El 53% dijo estar dispuesto a votar por el candidato presidencial de un nuevo partido. Sin embargo, y esto nos lleva un poco a veces, y me referiré a esto más adelante, las discrepancias entre la percepción de lo público y las responsabilidades individuales. Solo un 25% dijo estar dispuesto a trabajar por un partido de esa índole, y solo un 15%, y esto más bien habla de las malas opiniones sobre los políticos actuales, dijo que estaría dispuesto a votar por una alianza de partidos. El 66% considera que el país va por la ruta equivocada, y 27% que no va a ninguna parte. Y además, un 64% dice que la economía está mal. Además, si uno se fija en las redes sociales, en la discusión que se realiza en distintas instancias de redes sociales, desde las cuentas personales de Facebook hasta los comentarios en los medios de comunicación establecidos, los envíos de los Twitters en reacción a hechos nacionales, uno puede darse cuenta de que esa actitud negativa también se refleja con mucha intensidad, y además se refleja en el discurso de muchos líderes, no solo políticos, sino también sociales y de opinión, y en los términos de referencia del debate público, que es un debate público que cada vez, desde mi punto de vista, tiende a ser más simplista, un poco más virulento y a veces hasta tremendista. De modo que esta imagen negativa se ha convertido un poco en el marco de referencia desde el cual muchos líderes, reitero, sociales, políticos, económicos, empresariales, académicos, enmarcan e interactúan con la realidad. Y si recordamos el famoso teorema de Thomas, que a todos más o menos nos enseñan en los principios de sociología, cuando una realidad social es definida como real, aunque no lo sea, puede ser real en sus consecuencias. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta desde el punto de vista de las percepciones. Pero además hay realidades negativas que sustentan estas percepciones, y me voy a referir a algunas de ellas. El colapso del bipartidismo, que no necesariamente el colapso del bipartidismo en sí mismo es malo, pero es que colapsó por razones muy fundamentales del desempeño de los partidos políticos, y lo hizo en medio de 3 casos de corrupción que involucraron a expresidentes. Y eso indudablemente tiene un impacto en las percepciones y en la autoimagen de la población muy importante. Ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso,
La disminución de la pobreza, según los últimos datos, está estancada. Sin embargo, la buena noticia es que la tendencia está pareciendo dar ciertas señales de inflexión a que se pueda bajar. Hay una dualidad en lo que podríamos llamar la distribución de los frutos del progreso económico y de la transformación económica que ha tenido el país. La dispersión política es sumamente aguda y no parece existir en este momento una opción política electoral al Partido Liberación Nacional, que además tiene problemas internos importantes. Hay dificultad tanto en la negociación como en la adopción y sobre todo en el cumplimiento de los acuerdos políticos y también sociales. El reglamento legislativo es absolutamente disfuncional. Existen una serie de mecanismos de control que muchas veces entorpecen las decisiones, pero a la vez hay una gran renuencia a agilizar la toma de decisiones por suspicacias sobre la honestidad de los funcionarios públicos. Hay una gran capacidad, por ende, de obstrucción y poca capacidad de creación. Las obras públicas tardan en realizarse, algunas se realizan mal y otras generan escándalos. La platina y la trocha salen a la luz, obviamente, en este caso. Hay disputas entre poderes, una sala cuarta que, desde mi punto de vista, se ha excedido en sus ámbitos de jurisdicción, en alguna medida por vacíos que han dejado los otros poderes. Los liderazgos políticos tienden a ser inmediatistas y no ha habido adecuada renovación de esos liderazgos políticos. Y hay una inflación, y a eso se ha referido el Estado de la Nación muchas veces, hay una inflación de leyes que reafirman y codifican derechos, pero no hay recursos suficientes asignados para el cumplimiento de esas leyes y por tanto todo esto genera una gran frustración en sectores muy amplios de la población. No, podría ampliar y dar otros ejemplos, pero creo yo que con estos basta. Cada uno de ustedes podrá tener algunos más en mente, o bueno, discrepar obviamente de algunos de los que yo he dicho. Ahora, en medio de estas percepciones y realidades apuntadas, se da un fenómeno perceptivo bastante interesante, que es que los ciudadanos tienden a tener una imagen mucho más positiva de su situación personal que de la situación del país. Y ahí también me quiero referir a unos resultados de la misma encuesta de Unimer que cité. El 71% cree tener más oportunidades que sus padres. Y eso es muy importante, o sea, da un sentido, por lo menos de percepción de movilidad social y de disfrute de oportunidades, que es importante. Obviamente eso genera expectativas y si las expectativas no se cumplen, viene la frustración, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El 60,5% dice que su calidad de vida es mejor que la que tenían sus padres y un 68% cree que sus hijos vivirán mejor. Eso realmente son porcentajes muy interesantes, ¿verdad? Y muy sólidos. Además, y esto ya no es el ámbito de las percepciones, sino el ámbito de la medición de realidades, el censo del 2011 indica que el porcentaje de hogares que no logran solventar al menos una necesidad básica bajó del 36% en el 2000 al 24% en el 2011. Bueno, hasta aquí algunas reflexiones sobre esa imagen coyuntural esencialmente negativa. Ahora me quiero referir a la imagen estructural esencialmente positiva. Y aquí tal vez en el título que le doy ustedes pueden ver un sesgo a favor de esa imagen, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Ya había dicho y realmente creo que esta imagen está muy enraizada en nuestra historia. Algún sociólogo podría decir en el imaginario colectivo, y es cierto, aunque ese imaginario también ha estado cambiando en los últimos años, y en gran medida refleja facetas de nuestra realidad política, social, económica, cultural, incluso de vida cotidiana y de intercambio con otros ciudadanos. Además, y aquí ya entro un poco en el ámbito de lo externo, es una imagen que es reforzada constantemente por resultados
de investigaciones e informes de entidades internacionales. Y me quiero referir a 9 de ellos de este año. Y eso no necesariamente agota la lista. Por segunda vez consecutiva, y yo sé que esto ha sido objeto de vacilón, ¿verdad?, por parte de la gente, la New Economics Foundation del Reino Unido otorgó a Costa Rica el primer lugar en su índice de felicidad humana. Ahora, ese no es un índice que se inventan en Londres, encerrados en una oficina, eso es un índice que es producto de medición de las percepciones de la población. Más importante, creo yo, en esta dimensión es que otro informe, se llama Informe sobre la Felicidad Mundial, que es realizado por economistas de altísimo nivel de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, John Helliwell, y de la Escuela de Economía de Londres, Richard Lyer, le da a Costa Rica el 12º lugar en el promedio de bienestar mundial y además el primer lugar en el promedio de satisfacción de la población. El mes pasado, ustedes recordarán, eso salió en la prensa, muy poco destacado, como diría alguien, la Fundación Konrad Adenauer le otorgó a Costa Rica la categoría de país con mayor desarrollo democrático de América Latina. En el informe de Transparencia Internacional fuimos calificados como el tercer país menos corrupto de América Latina. Ustedes me pueden decir, estar bien entre los malos no es necesariamente bueno, pero en fin, y además la distancia nuestra en relación con Chile y Uruguay fue relativamente larga, pero piensen, hay otro montón de países latinoamericanos y además nuestro nivel mundial fue bastante bueno, o sea que quedamos bien entre los razonablemente buenos. El índice de desempeño ambiental que compilan las universidades de Yale y Columbia le dio a Costa Rica la 5ª calificación más alta en el mundo en relación con políticas y realidades ambientales. Además, somos el tercer país de América Latina, después de Chile y Brasil, y el número 44 en el mundo, con mejor conectividad, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, por sus siglas en español. Según el Foro Económico Mundial, estamos en el 5º lugar de América Latina en el índice de competitividad global, después de Chile, Panamá, Brasil y México, 53 en el mundo, y algunos de los índices no globales, sino más específicos de competitividad, tienen a Costa Rica en lugares muchísimo más avanzados. Ocupamos el lugar 36 en el índice global de paz, que compila una institución que se llama el Instituto de Economía y Paz. Es el tercero mejor de América Latina, de nuevo, después de Uruguay y Chile, o de Chile y Uruguay, en ese orden. Y además estamos en el primer lugar de América Latina en la clasificación mundial de la libertad de prensa que publica Reporteros Sin Frontera. Digamos, a pesar de la ley Mordaza, ¿verdad? Entonces, pero digamos, esto vino después de la discusión. Y además estamos, y hemos estado por muchísimos años, en el conjunto de países calificados como de alto desarrollo humano. Ahí hemos estado en un sub y baja, ¿verdad? Y digamos que estamos ahora un poquito en la baja, pero estamos en entre los países con alto índice de desarrollo humano. Además, creo yo que hay ciertas realidades más inmediatas, ya que no provienen de mediciones de organizaciones internacionales que respaldan esa imagen positiva. Por un lado, indudablemente el país ha estado en un proceso de modernización económica y de diversificación de su oferta, sobre todo exportadora, que le ha permitido, entre otras cosas, solventar con relativo éxito la crisis económica y financiera internacional. Hemos tenido un crecimiento razonable a partir de esa crisis, un 4,5% de crecimiento en estos años, si uno no es China, o si no es Angola, que simplemente tiene un montón de petróleo, es razonable. Ha habido una baja sustancial en la inflación. Ya la inflación dejó de ser un problema nacional, como era muchos años atrás, y eso es importante. Es un país en el que el emprendedurismo y la innovación tienen bastante ámbito y que los emprendedores y los innovadores sienten que tienen posibilidades de mejorar. Hay otros países en que las actitudes monopólicas totalmente tapan
y crean un techo para la innovación y para el emprendedurismo de aquellos que no forman parte de esos monopolios o de esas grandes empresas. Se ha estado generando, por lo menos en un sector de la economía, empleo de calidad. Ha habido un incremento, todavía no hemos llegado al 8% constitucional en educación, y ha habido a paso lento una mejora en la calidad, pertinencia de la educación y en la reducción de la deserción, sobre todo en el ámbito de secundaria, que eso realmente es un problema muy serio del país. Ha disminuido el índice de homicidios, eso es una realidad. Obviamente la percepción de inseguridad todavía sigue siendo muy aguda en la población. Tenemos un sistema de seguridad social amplio con sus crisis, pero está en un proceso de recomposición, y un sistema de pensiones sólidos. O sea, las pensiones nuestras no están a punto de colapsar como en Estados Unidos, por ejemplo, o en muchos otros países. O sea, el sistema nuestro está entre los más sólidos del mundo, ¿verdad? Obviamente es un sistema relativamente modesto, pero es un sistema sólido y eso la gente lo siente. Además, hay un fácil acceso a los mecanismos de control, de denuncia y de ejercicio de la justicia, y hay una gran solidez institucional. Ha habido momentos en el país en que realmente hemos estado en el piloto automático desde el punto de vista del liderazgo político. Y lo que ha sostenido el ímpetu del país es la solidez de las instituciones y las reglas del juego, que a pesar de que a veces son un poquito complejas, pero por lo menos son bastante estables y la gente las conoce. Ahora, además de esto, más bien antes de hablar de otros aspectos, yo creo que esto que acabo de decir me ayuda a dejar en claro que estamos ante dos tipos de discrepancias perceptivas. Por un lado, entre las percepciones esencialmente positivas sobre el país que prevalecen en el ámbito internacional y las percepciones esencialmente negativas que prevalecen por lo menos en amplios sectores de la población. Pero por otro lado, entre las percepciones esencialmente negativas de los ciudadanos sobre lo que pasa puertas afuera de su casa en el país y las percepciones esencialmente positivas sobre su situación personal. Y esto es interesante tomarlo en cuenta. O sea, las diferencias no son solo entre imagen externa e imagen interna, es que la imagen interna también se bifurca entre la imagen más asociada a lo personal y la imagen más asociada a lo público y externo. Ahora, ¿por qué se darán estas discrepancias? Obviamente eso puede ser objeto de muchísimas discusiones y tesis de grado y todo lo demás. Yo voy a dar una primera explicación general muy simplista y después quiero entrar en algunos detalles. Yo creo que la distancia larga, que es la que se tiene desde el mundo, nos focaliza en la imagen más general, nos focaliza en las grandes tendencias, nos focaliza en la narrativa que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, y todo eso es generalmente positivo. Y entonces conduce a esas buenas percepciones. La distancia corta, la de la inmediatez, la de nuestro trabajo, el de nuestra familia, las posibilidades de nuestros hijos, etcétera, 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 son realidades que no están mediadas por nada. Provienen de una percepción directa. Y entonces ahí la gente habla mucho de cómo se siente y pareciera que la gente se siente relativamente bien. Y eso también se refleja en esos índices de satisfacción y de felicidad y todo lo demás, ¿verdad? Que no es, o sea, no es la felicidad entendida como ir a hacer barra al Saprissa o a la Liga, ¿verdad? O la tristeza si alguno de los dos pierde, dependiendo de cuál sea la preferencia futbolera de uno, ¿verdad? Donde está el problema fundamental de percepciones negativas es en lo que podríamos calificar como de la distancia media. O sea, aquellas percepciones sobre el ámbito de lo público nacional, del día a día de esa función pública, que es una percepción mediada por distintos sectores. No estoy aquí acusando a nadie, es una realidad. O sea, hay una mediación de la prensa, llamémosla tradicional, de radio, televisión y prensa escrita. Hay mediación de las discusiones en las redes sociales, hay mediación de los líderes de opinión, etc. Entonces esto es interesante tomarlo en cuenta. Ahora, yo en lo que me quiero concentrar ahora, y voy a tratar ya de ir aterrizando un poco más, es explicar
desde la experiencia que yo he tenido en estos 2 años y un poquito más de estar en el servicio exterior, siempre tratando de tener una visión bastante distanciada de las cosas, ¿por qué esas percepciones? Me quiero referir primero a aspectos más generales, después a aspectos más específicos y después a algunos asuntos que tienen que ver con la política exterior de Costa Rica. Sobre los aspectos más generales, ya cubrí algunos. Me refiero primero a esa narrativa muy poderosa sobre Costa Rica asentada en la historia. El país pacífico, desarmado, con alta inversión social, estable en un entorno de inestabilidad, que no ha estado sometidos a los vaivenes ni de las dictaduras militares ni del populismo y que tiene políticas públicas razonablemente predecibles. Además hay una marca país muy sólida, es una marca país que yo creo que se comenzó a generar en los años 80, cuando el ecoturismo, el Premio Nobel de la Paz y todo eso comenzaron a calar mucho. Y si uno se pone a ver la imagen de Costa Rica como destino ecoturístico, que además incide en la imagen sobre otra cosa, sobre otra serie de aspectos positivos del país, es sumamente poderosa, ¿verdad? Sumamente poderosa. Y además, normalmente quienes nos visitan consideran que es una imagen real. Por lo menos, esa es la experiencia que yo he tenido y no creo que me lo hayan dicho por hipocresía, porque a veces alguien me ha contado que otro le contó que había estado en Costa Rica y que vino feliz y toda la cosa. Eso es un cuento que todos tenemos en nuestras experiencias. Entonces es una imagen que el contacto de los visitantes con la realidad del país refuerza. También quiero referirme a algunos aspectos más específicos. Primero, también ya comenté que el resto del mundo normalmente se fija en las imágenes generales, los habitantes de cualquier país, y en eso los costarricenses no somos excepción, nos fijamos en los detalles. Y como dice el refrán que el diablo está en los detalles, vemos muchos diablos, ¿verdad? Que no es que no existan, ahí están, ¿verdad? Pero además de los diablos, hay otras, digamos, otras personalidades celestiales un poquito más positivas en el país. Luego, el resto del mundo tiende a tener una mirada comparativa de Costa Rica con otros países de nuestro ámbito geográfico y con otros países de esa categoría que se llama mundo en desarrollo, que es muy heterogénea y ahí hay de todo, pero en esas comparaciones Costa Rica sale muy bien posicionada y sale muy bien posicionada no por imaginación, sino por índices adecuadamente documentados. El resto del mundo normalmente se interesa más en los resultados. En Costa Rica no es que no nos interesemos en los resultados, pero también estamos muy interesados en los procesos. Y los procesos, sobre todo los procesos de toma de decisiones, normalmente no son procesos fáciles, fundamentalmente en un país como el nuestro, que tiene una estructura legal tan fuerte. Los resultados no generan tantas noticias, los procesos sí la generan. O sea, desde que una ley se introduce hasta que se aprueban, bueno, pueden pasar 10 años, puede pasar 1 o 6 meses, pero en medio de eso hay un proceso político, normalmente un poco convulso, que genera una gran cantidad de noticias. A veces la ley se aprueba, va en consulta de inconstitucionalidad, rebota, regresa. Entonces, hasta que esa ley se apruebe, que puede ser una buena ley, hay un gran desgaste en lo que tiene que ver con términos de percepciones sobre el sistema político. Además, normalmente los procesos que se ven desde el exterior son los relacionados con las grandes tendencias. O sea, ¿cuál ha sido el proceso de toma de decisiones en Costa Rica para llegar a las políticas ambientales que tiene? Los procesos que vemos aquí en Costa Rica es más bien la suma de coyunturas y de circunstancias del debate político, económico y social. También la evaluación internacional tiende a ser más fría y distanciada. La evaluación sobre lo nacional tiende a ser mucho más emotiva, mucho más sensible e intensa. El resto del mundo se fija normalmente, no solo en Costa Rica, sino en general, en las grandes decisiones y en las políticas públicas,
Los habitantes de un país, en este caso Costa Rica, nos centramos mucho en el día a día del gobierno, de las instituciones, de la municipalidad, del transporte, etc. Y el resto del mundo ve una política exterior, y aquí entro en el ámbito de la política exterior, consecuente con la imagen que se tiene del país, y en Costa Rica la verdad es que prácticamente nadie se interesa en política exterior. Basta ver los medios de comunicación. Yo he sido testigo, participante en Naciones Unidas en un montón de decisiones importantes para el país y eso no se refleja en los medios para nada. A veces son positivas, a veces han sido negativas y en ningún caso se han reflejado. Sin embargo, uno se mete en la página de la Cancillería y ahí están, ¿verdad? No es que nadie las esté ocultando, simplemente que no hay un interés en ella. Y además el teléfono y el internet están a la mano. Costa Rica ha tenido a lo largo de los últimos años una gran cantidad de iniciativas en el ámbito internacional que han marcado también esa imagen de país bastante positiva. Por ejemplo, junto a Uruguay, fuimos el país más influyente para que en 1993 se creara la figura del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ese Alto Comisionado tiene una importancia fundamental. Y por supuesto que ese liderazgo de Costa Rica alimenta nuestra imagen de país defensor de los derechos humanos. Sobre todo gracias a la labor de doña Elizabeth Odio en un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, fuimos los líderes en la adopción del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que entró en vigencia en el año 2006, después de que el número suficiente de países lo ratificó. En el 2010 fuimos elegidos al Consejo de Derechos Humanos en una elección competitiva. A veces esas elecciones no lo son, pero sí fue una elección competitiva. Y entre otros países competimos con Nicaragua. Bueno, quienes quedamos fuimos Chile, Perú y Costa Rica para el Consejo de Derechos Humanos. Somos parte del llamado grupo de coautores del Tratado sobre el Comercio de Armas. Es un tratado que aún no se ha logrado suscribir, que en julio estuvimos a punto de lograr suscribirlo, pero por un bloqueo de distintos países que, digamos, cuyo liderazgo manifiesto lo llevó a Estados Unidos en la última sesión de la conferencia, no se logró aprobar, pero que en marzo va a haber una nueva conferencia. Pero Costa Rica, junto con Argentina, Australia, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido, es uno de los países que le dio origen a ese proyecto. Además, en el ámbito también del desarme y la paz, junto con Malasia, presentamos en 2006 una convención modelo sobre armas nucleares. Puede ser que esta convención nunca se apruebe, pero por lo menos ha ayudado a enmarcar el debate de ese tema en términos distintos e indudablemente ha reforzado la imagen de Costa Rica en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales. En este momento presidimos un grupo que se llama Forest 11, o sea, Bosques 11, que integran 14 países. Eso es igual que el G77, que lo integran 120 y pico, ¿verdad? En fin, van evolucionando, que es un grupo importante en los países densamente biodiversos, en el cual hay, obviamente, tanto de América como de Asia y de África. Hemos sido pioneros en el pago de servicios ambientales, o sea, el cambio de carbono por inversiones, y también fuimos pioneros en algo, obviamente, que a quien tenga que echar gasolina no le hace mucha gracia, pero que como política pública ha sido muy interesante y es puesto de ejemplo en el mundo, y es impuesto a los combustibles cuyo producto en parte se destina a reforestación. Cuando otros países subsidian los combustibles, o sea, subsidian el carbono, nosotros indirectamente creamos imposición sobre el carbono. Cuando Costa Rica ocupó un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en 2008 y 2009, la opinión generalizada es que realizó una labor muy importante que trascendió su capacidad real como país, y además somos una voz permanente en discusiones sobre derechos humanos, Estado de Derecho, asuntos ambientales y paz y seguridad. A eso quería añadir, porque me parece interesante y a veces no llevamos el recuento, yo lo hice precisamente para esta charla, deseo añadir que hay varios costarricenses, y sobre todo del sexo femenino,
que ocupan cargos muy destacados en el ámbito internacional. Y yo voy a mencionar a los que están simplemente vinculados al ámbito de Naciones Unidas. Estoy seguro que hay otros y otras en otros ámbitos. Pero, por ejemplo, doña Elizabeth Odio, aunque no fue propuesta por el gobierno de Costa Rica, ¿verdad?, pero fue jueza fundadora de la Corte Penal Internacional, estuvo ahí 9 años, acaba de concluir su periodo, y también había sido jueza del Tribunal Especial para la antigua Yugoslavia, además de lo que mencioné en relación con la Convención sobre la Tortura. Cristiana Figueres es la secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, uno de los instrumentos en el ámbito ambiental más importantes que existen en el mundo. Rebecca Greenspan es la administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, la segunda persona a nivel mundial en rango en esa organización. Yoconda Ubeda es secretaria general de, bueno, un nombre bastante largo, Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o PANAL. Es lo que mucha gente conoce como Tratado de Tlatelolco, porque ese organismo se creó a raíz del Tratado de Tlatelolco y lo que establece es una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Bueno, una costarricense es la primera mujer que es la secretaria ejecutiva. Laura Thompson es la subdirectora general, de nuevo la segunda en el rango mundial de la Organización Internacional de Migraciones. Doña Sonia Picado fue elegida el año pasado como presidenta del Consejo Consultivo sobre Seguridad Humana de Naciones Unidas. Es un consejo que asesora al secretario general en esa materia. Víctor Rodríguez Recia, un abogado costarricense que todavía se desempeña en el Comité para la Prevención de la Tortura, del que fue vicepresidente, hace unos pocos meses fue elegido al Comité de Derechos Humanos. Lo único que yo leí en un medio costarricense fue una nota de 2 párrafos en La Nación. Y Víctor Madrigal Borlós fue elegido para ocupar el puesto que dejó Rodríguez Recia en el Comité contra la Tortura. De eso yo no leí ni una sola línea en un medio de comunicación costarricense. O sea, esta realidad de nuestra presencia en la política exterior y de la presencia no solo de lo que es el país como una entidad institucional, sino de costarricenses que actúan, y sobre todo de mujeres costarricenses, que es muy interesante, ¿verdad?, en ámbitos tan importantes, obviamente añade a la imagen nuestra, porque además lo hacen bien, y yo creo que eso es importante decirlo. Ahora, ¿de qué nos sirve la buena imagen en el exterior? No puede decir, es simplemente para que nos aplaudan y nos digan esto y lo otro. Bueno, no, hay cosas importantes. Una simple anécdota, esto es muy pequeña, pero las anécdotas a veces ilustran. Un día de estos, hace como 2 meses, en septiembre, en una actividad ahí de las Naciones Unidas, un embajador de un país europeo que no menciono, porque yo no sé qué puede haber habido ahí de discusiones internas, me dijo que ellos habían considerado trasladar su embajada regional, que está aquí en San José, a Panamá, por asuntos de negocios. Pero que él y otros colegas insistieron en que esa embajada se quedara en Costa Rica por la posición del país en tema de Estado de Derecho y de derechos humanos. Y bueno, ya esa embajada, hasta donde yo sé, no ha sido movida. Espero que no la muevan. Tampoco es que si la mueven sea un desastre, pero digamos, el hecho de que se mantenga es sintomático e interesante. Además, esa buena imagen nos apalanca para emprender iniciativas muy concretas que pueden favorecer al país. Como ustedes saben, Costa Rica, por ser un país de ingreso medio, está fuera del horizonte de la ayuda multilateral concesionada. Sin embargo, todavía hay oportunidades de introducirse por algunos vericuetos, y ahí no solo la buena imagen del país, sino el buen desempeño en la ejecución de programas financiados internacionalmente ayuda mucho a poder tener éxito. Luego, la atracción de inversiones no es solo un tema de seguridad jurídica nacional y de otras ventajas comparativas y competitivas del país, sino también es un tema de esa imagen, cómo se proyecta al país. Es más fácil convencer a alguien que venga a Costa Rica de que vaya, no sé, digamos a Guatemala. Luego, nos facilita el ingreso a ciertos grupos.
Y nos da eso que por lo menos en lengua inglesa llaman el soft power, o sea, el poder suave, el poder blando, ese poder que no es producto de la economía ni del poder militar, sino de la buena imagen, del impacto cultural, etcétera, ¿verdad? Eso el país lo tiene muy alto. Ahora, obviamente también nos confronta al deber de actuar conforme a esa imagen. Y yo creo que es un buen punto de control. Ahora, reflexiones finales ya. Y dije que me iba a referir a eso después. ¿Cuál será la imagen más real? Entre esa que llamé imagen coyuntural esencialmente negativa y la que llamé imagen estructural esencialmente positiva. Bueno, yo diría que probablemente ninguna y probablemente las dos, ¿verdad? Y esto parece así como una especie de juego de palabras, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Por un lado, nuestras bases son sólidas. Nuestro país tiene una enorme cantidad de ventajas. Nuestra solidez de cara al mundo no ha sido producto de la casualidad. Tampoco este país en el que vivimos, en que la gente se siente relativamente segura de sus circunstancias. No estoy diciendo seguros de que no lo vayan a carterear, ¿verdad? Sino seguro en cuanto a salud, educación, o sea, lo que se llama libertad en relación con el miedo y también libertad en relación con las necesidades básicas, que eso en Costa Rica existe fundamentalmente. Todo eso es real, ¿verdad? Y no debemos olvidarlo. Sin embargo, y bueno, tenemos una gran solidez institucional, en fin, me refiero a lo que ya dije. Sin embargo, y también me refiero a lo que ya dije, tenemos una gran cantidad de desafíos. Desafíos de cómo asentarnos en esas realidades para potenciar las ventajas y desafíos de cómo evitar una serie de problemas. Y creo yo que ahí tenemos serias debilidades, debilidades en la toma de decisiones, debilidades en la eficacia de políticas que son visionarias y son buenas, pero que a la hora de ejecutarse fallan en distintos aspectos, capacidad de liderazgo político, económico, social, académico, sindical, cooperativo, solidarista, o sea, de liderazgo en todos los ámbitos. Ahora, dentro del desafío específico, digamos, para una audiencia o para un grupo como este, yo creo que hay algunos aspectos que vale la pena tomar en cuenta. Primero, un esfuerzo para un mejor enmarcado del debate público. O sea, si el debate público lo enmarcamos exclusivamente en el ámbito del negativismo, de que nada funciona, de que todos los políticos son unos sinvergüenzas, etcétera, 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 de que somos el país de la platina, el vacilón y el pura vida, y que los índices en cuanto a bienestar nacional y satisfacción del mundo son un vacilón, ¿verdad?, que eso a nadie le importan, ahí creo que estamos cometiendo un serio error. Si también enmarcamos el debate público en la Suiza centroamericana, también estamos cometiendo un error. Creo que lo que hay que tratar es de tener una visión más equilibrada y más asentada en la realidad, tanto de los hechos y no solo de las percepciones, para enmarcar ese debate público. Creo que también el nivel, digamos, los decibeles de ese debate público tienen que tomarse en cuenta. Menciono algo simplemente porque cuando venía para acá le di una mirada. Hoy sale un artículo en el periódico Extra que dice: después de la ley Mordaza, la Inquisición. Bueno, la hipérbole no podría ser más evidente, ¿verdad?, de ese artículo. Se lo dice alguien que es firme, convencido de la libertad de expresión, que está totalmente en contra de esa reforma, o más bien de esa no reforma que se hizo al Código Penal, porque esencialmente lo que se hizo fue mantener peor algo que ya estaba. Pero eso no es exactamente una ley mordaza, ¿verdad? Y aquí cuando uno compara lo que son leyes mordazas en otros países, que no menciono porque yo soy diplomático, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de que eso realmente no es una ley mordaza, simplemente es una gran metida de pata y una falta de sensibilidad a la hora de aplicar o de aprobar una ley.
Creo que hay que tener un sentido del conjunto y del contexto. Cotejar a veces las opiniones de los protagonistas con los hechos. Digamos, en el debate de estas últimas elecciones en Estados Unidos, y eso no es nuevo, eso lo hacen con mucha frecuencia, ellos, muchos periódicos, digamos, los más pudientes y los medios más pudientes, tienen un ejercicio que llaman fact-checking, o sea, chequear los hechos. Y Obama puede decir A en cuanto a algo que se logró, que lo que se chequea en contra o en relación con los hechos, y se le dice al público si esa opinión o si ese juicio que manifestó Obama o Romney o quien sea es o no, o está o no apegado a la realidad. Creo que es importante para todos aquellos que participan, que orientan y que enmarcan el debate público entender bien el Estado y sus instituciones. Yo creo que a veces hay mucha discusión que se hace y se le da incluso megáfonos a quienes participan en ella desde una ignorancia absoluta de cómo funcionan el Estado y sus instituciones. Creo que hay que desarrollar un mejor olfato para percibir logros y no tener ningún temor en divulgarlos, sin una actitud complaciente, pero me parece que es importante. Y en general hay que entender mejor la realidad y tener una visión un poquito más amplia. Entonces, bueno, concluyo diciendo que para construir un mejor país debemos basarnos en una decisión de la realidad lo más precisa y bien intencionada, y digamos, y leal, además crítica, posible. Ni el mito, ni la destructividad, el realismo asentado en los hechos, que mire más allá de lo coyuntural y pueda proyectarse hacia el futuro. Muchas gracias por su atención, espero no haberlo aburrido. Gracias.